Amigos y amigas, bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas. A partir de los siguientes programas, nuestro horario de transmisión será a las 18 horas, 6 de la tarde. Transmitimos a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708, por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia de Patricio Jiménez Morales, quien es catequista en la parroquia San Sebastián de La Tacunga, a quien le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista, compartir su experiencia, sus conocimientos con esta audiencia. Patricio, bienvenido a este programa. Habilita el micrófono, por favor. Perdón, buenos días, Juanito, buenos días, audiencia. Feliz y agradecido por la oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. El tema que vamos a tratar hoy día es creemos. Nuestro agradecimiento sincero también va para el padre Guido Mise Díaz, quien es coordinador laical de los movimientos de laicos de la diócesis de La Tacunga. También agradecimiento para Jocelyn Escobar y para Diego Juan Luisa, quienes están en los controles de la radio haciendo posible esta transmisión. Vamos a entrar a trabajar con el tema de hoy, pero vamos a pedirle a nuestro invitado que nos converse, que nos cuente, que nos comparta su testimonio de vida. Adelante, Patricio, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le diré? O sea, yo soy un laico como cualquier otro, ¿no? O sea, un seglar que ha caminado en esta vida, ¿no? Nací en una familia católica. Mis padres me formaron dentro de los parámetros y de la fe católica, pero en el transcurso de la vida, aunque toda la vida creí en un Dios, pero lastimosamente me formé un Dios a mi manera, como se puede decir, ¿no? Pero todo cambió en mi vida todo cambió a partir de un retiro, ¿sí? Un retiro que tuve la oportunidad, tuve la gracia de seguirlo, un retiro Juan 23, en donde entendí en sí que estaba mal, ¿no? Que mi vida no estaba bien direccionada, que no entendía en sí, en el fondo, de lo que es ser un católico, ser un cristiano. Y fue el punto de partida para empezar una nueva etapa. Desde ahí he comenzado a participar más dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Dando una pequeña parte de mi tiempo y de mi vida al servicio de la parroquia, ¿no? En este momento vivo en la parroquia San Sebastián y estoy a cargo de un nivel de catecismo, y cuando el padre me llama, también le ayudo en cursos prematrimoniales. Eso es mi amigo Juanito. Muy bien, gracias. Hace un tiempo también tuve la oportunidad de hacer un retiro y Patricio Jiménez fue uno de mis catequistas. Cuéntenos su vida en el movimiento Juan 23. Bueno, como le decía, no, en mi vida me creé una imagen de Dios muy diferente de lo que es, ¿no? O sea, hice lo que no se debe hacer, adapté a Dios a mi vida en vez de adaptar yo mi vida a Dios, ¿no? El movimiento me hizo abrir los ojos. Desde ahí hice
un compromiso exactamente con lo que es la iglesia y he tratado de hacerlo, ¿no? Tanto dentro del movimiento como fuera, ¿no? En la parroquia, exactamente. Porque el movimiento, si bien es cierto, es un movimiento, pero nos debemos a las parroquias. Por eso se llama Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23. Estamos nosotros en la obligación de cumplir lo que hay que hacer, ¿no? Como laico, trabajar en parroquias, ¿no? Junto con nuestro párroco. Es por eso que para yo venir acá a este medio tuve que tener la autorización de mi párroco, exactamente, sí. Muy bien, gracias. Dentro del movimiento se ha trabajado en retiros, exactamente, ¿no? Tratando de llevar adelante lo que dice el movimiento en sí, lo que es el movimiento, ¿no? El carisma del movimiento, que el carisma es evangelizar a los alejados de la fe, ¿no? Aquellos que están perdidos de la fe y reintegrarlos nuevamente a la iglesia, ¿sí? Eso es, mi querido Juanito. Muy bien. El tema que vamos a tratar hoy día es creemos y nuestro invitado es Patricio Jiménez Morales, catequista de la parroquia San Sebastián. Vamos a entrar ya a trabajar en el tema, pero vamos a hacer la lectura de la cita bíblica y nos vamos a una pausa comercial. La lectura bíblica de hoy dice Hebreos 1:1, que dice lo siguiente: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en un minuto. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 15 minutos. ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084, 266-3082. Muchas gracias. Solo en Tía, todos ganan con Raspatía. Mortadela especial, la italiana en taco, 350 gramos a 99 centavos. Caja de galletas salticas por 4 a 99 centavos. 4 leches entera Vida a 3,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es. Oferta válida hasta el 13 de septiembre 2021 o hasta agotar stock. Aplican restricciones. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. En La Tacunga se encuentran las hermanas del claustro del Monasterio de la Visitación, quienes dedican su vida a orar por nosotros. Y para poder sustentarse, elaboran productos hechos con sus propias manos. Cirios pascuales, rompope, dulce de higo, shampoo, miel de abeja, mermelada. Esto y mucho más lo encontrarás en el Monasterio de la Visitación. Hagamos el gasto. Encuéntralas en el sector El Niágara, junto al complejo San Andrés, en el horario de 8 a 11 horas 30 y de 14 horas 30 a 16:30. Entregas a domicilio 09 61 20 52 71. Las hermanas del claustro cuentan contigo. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Domingo, día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros
Sed como María al pie de la cruz y seréis consolados. Comienza el día con la oración, aférrate solamente a Dios, que no se inquiete tu corazón, por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Órate en fe y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Patricio Jiménez Morales, catequista de la parroquia San Sebastián de la Tacunga. El tema que vamos a tratar es Creemos. Le recuerdo a nuestra audiencia que las próximas emisiones de este programa se las realizará el mismo día sábado, pero a las 18 horas, 6 de la tarde. El tema de hoy es Creemos. Patricio, por favor, ¿nos puede dar una explicación introductoria del tema? A ver, creemos. Creemos es creer, se basa en la fe, ¿cierto? Con relación a la cita que usted dio de Hebreos 11, capítulo 1, que dice, la fe es garantía de lo que se espera, ¿no es cierto? Tenemos que entender la fe como lo que es, ¿no? O como lo que nos quiere explicar el catecismo, como una virtud, ¿sí? Una virtud que viene de Dios, ¿no? La virtud que viene de Dios, la virtud teológica que nosotros hemos aprendido. Esta fe como virtud es creer y confiar en Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. ¿Sí? Confiar de una manera inclusive más allá de nuestra inteligencia, de nuestro razonamiento, de lo que nosotros sentimos, de nuestros sentimientos, ¿no? Más allá de eso es lo que se entiende por fe de una manera de virtud. Yo creo, pero yo creo en Dios no solamente en una forma, digamos, en una forma humana, ¿no? Sino mucho más allá, ya que llega inclusive a lo espiritual, ¿sí? Creer y más que creer también confiar en Dios y en todo lo que nos dicen. Entonces, al creer y confiar en Dios, tenemos esa garantía de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? La salvación. ¿Sí? La fe, entonces, se podría decir que es fundamental para la salvación. Sin fe, lastimosamente no podremos tener esa comunicación que necesitamos con Dios, ¿no? Esa comunión con Dios, ¿sí? Porque es eso, o sea, la fe es creer de todas las formas, de todas las maneras en ese ser, ¿no? Que nos dio todo, que es Dios. Y lógicamente, la parte segunda dice que es la prueba de las realidades que no se ven, porque al tener fe, yo estoy creyendo y estoy confiando en Dios, a Dios. Mis sentidos corporales no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Pero al tener fe, yo lo puedo sentir espiritualmente, ¿no? Yo al tener fe, va a nacer en mí esa esperanza de salvación, ¿no? Esa esperanza nace, que también es una virtud que viene de Dios mismo, ¿no? Entonces, en este capítulo de Creemos, que es la segunda parte de esta entrega que es la fe a Dios, ¿no? Esta fe personal mía se va a transmitir a otros, que va a formarse una comunidad. Entonces,
es necesario que para que exista mi fe, tuvo que haber una comunidad, una reunión de varias personas, ¿no? O sea que es necesario que se transforme en creemos. ¿Sí? Creemos, porque es la base, ¿no? El creemos. Entonces, para que yo haya tenido fe, tuvo que haber algo antes que creyó y que me enseñó esa fe. Y el entendimiento es ese, ¿no? O sea, lo que dejó Dios, lo que dejó nuestro Señor, su asamblea, su iglesia. Muy bien, gracias. Vamos a analizar ya los numerales que nos corresponden hoy día. Voy a dar lectura al primer numeral, al 166 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Hermano Patricio, por favor explíquenos este numeral. Bueno, este numeral, como le iba diciendo, creemos se podría decir, es la respuesta en conjunto de nuestra fe, ¿no? Yo creo, pero necesito también que alguien más crea para poder formar lo que Dios hizo en la iglesia. Y eso empezó desde un inicio, ¿no? Podemos tomar una cita bíblica, la de Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice así: los primeros, los seguidores de Jesús, ¿no? La primera iglesia, la iglesia primitiva, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Nos enseña lo que hacía la primera comunidad cristiana, ¿no? Comunidad, la iglesia que dejó nuestro Señor. Y dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, que ha venido hasta ahora por sucesión apostólica hasta nuestros días, ¿no? En la comunión, bueno, aquí no hay que entender comunión como la Eucaristía, pues. Comunión quiere decir común unión, vivir en comunidad, vivir en iglesia, ¿no? En asamblea. La fracción de pan, que sí, que ahí estamos hablando de la Eucaristía. Y en las oraciones, o sea, lógicamente, o sea, la oración es la manera de expresar nuestra fe, ¿no? Y Jesús nos enseñó cómo podemos orar, ¿sí? Podemos orar personalmente, ¿no? Nos enseña a orar, enciérrate en tu cuarto y ora tú. Pero también Él nos enseñó a orar en comunidad, ¿sí? Y lo hacemos hasta ahora cuando vamos a una iglesia. Pero también nos enseñó a orar también. Él cogía, se llevaba a uno, dos o tres apóstoles, se llevaba a un monte a orar, ¿no es cierto? Y nosotros también lo hacemos cuando nos vamos a un retiro, cuando nos vamos, qué sé yo, a una perseverancia en algún movimiento, lo hacemos, ¿sí? Necesitamos de ley de lo que es, de lo que dejó Cristo, la iglesia, la comunidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros creemos, pero ¿de dónde llegó esa creencia? Alguien tuvo que darnos, ¿no? Y en el caso de nosotros fueron nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres nos enseñaron a creer. Entonces hubo una comunidad, hubo un grupo de personas que creyeron, y ese grupo de personas que creyeron dan a sus hijos también la creencia, me dieron a mí.
Pero ese creer mío también tiene que nuevamente transformarse en creemos. O sea, yo tengo que, como dice el catecismo, ¿no es cierto? Esa fe se tiene que transmitir a otros. ¿Y cómo lo hacemos? No lo podemos hacer fuera de la iglesia. Lo tenemos que hacer dentro de lo que dejó Jesucristo, la iglesia, siguiendo sus enseñanzas. Es por eso que tenemos el catecismo, ¿no? Donde está toda la enseñanza, todo lo que nuestra iglesia tiene, esa riqueza que tiene nuestra iglesia en lo que se refiere a su doctrina, ¿sí? Y es lo que nosotros hemos recibido, pero lastimosamente nos hemos quedado ahí. Eso me pasó a mí. Llegamos a un entendimiento en la época en que fuimos niños, cuando hicimos nuestro catecismo, pero no crecimos. No crecimos en la fe. Nos quedamos estancados. Entonces, para poder transmitir y poder seguir creciendo en la fe, pues tenemos que regresar a ese creemos, ¿no? A regresar a la iglesia, porque, como dice la misma Biblia, la iglesia es la fuente de la fe, ¿sí? Sin la iglesia no hubiera llegado a nosotros esa fe. Por eso la consideramos nuestra madre, ¿no? Nuestra madre en todo sentido. ¿Por qué? Porque es la que nos da la verdad de fe, la que por los años, los siglos, ha mantenido y seguirá manteniendo viva la enseñanza de Jesucristo. Entonces necesitamos de ley de la iglesia para poder seguir creciendo, ¿no? ¿Sí? No podemos hacerlo solos. Tenemos que estar siempre unidos a la iglesia para poder seguir comunicando a los demás esa fe que Cristo nos dejó, ¿sí? Porque como dice la iglesia, como dice aquí el catecismo, ¿no? Cada uno somos un eslabón de esta gran cadena. Pero mi fe tiene que sostenerse en algo, ¿no es cierto? Y la fe la sostengo por la iglesia. Es por eso que van de la mano, el creo y el creemos van de la mano. Yo creo, sí, yo creo, yo demuestro esa fe que tengo. Pero la que me sustenta es la iglesia, el creemos. Eso es, mi estimado Jesús. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un minuto. Radio La Tacunga, AM, 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 32 minutos. ¿Buscas productos de calidad y a bajo costo en el Cantón Pujilí? Ven, te invitamos a la Plaza Luis Felipe Chávez. Estamos ubicados en el barrio Rosita Paredes. Te ofrecemos abarrotes, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, sección comida, pollos, calzado, ropa, sastrería y más. Te atendemos de domingo a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Juntos reactivamos la economía. ¡Viva la feria! ¡Viva Pujilí! ¡Viva el señor alcalde! Este es un mensaje del GAD Municipal Intercultural del Cantón Pujilí. Radio La Tacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Por la fe descubro la oración. Por la fe tu voz llega hasta mí. Por la fe
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Patricio Jiménez Morales, catequista de la parroquia San Sebastián de la Tacunga. El tema que estamos analizando es Creemos. Le recuerdo a nuestra audiencia que las próximas emisiones de este programa cambian de horario. Serán el día sábado, pero a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Hermano Patricio, está claro que la fe se transmite, pero hay voces de cristianos no católicos que hablan de una sucesión de fe. ¿Qué podemos entender de ello? A ver, la fe se ha transmitido a través de los siglos dentro de la Iglesia Católica. ¿Y por qué se ha transmitido? Habló de sucesión, pero la sucesión es en personas, ¿no? Cristo enseñó a sus apóstoles, pero si no hubiera habido esa sucesión, al morir sus apóstoles, la iglesia hubiera quedado ahí. Hubo la necesidad de que haya esa sucesión, lo que nosotros entendemos como sucesión apostólica, ¿no? La imposición de manos para poder seguir este camino, ¿no? Lo que ahora conocemos como obispos, como sacerdotes, que vienen desde la época de los apóstoles por sucesión apostólica. Y lógicamente, por intermedio de esa sucesión apostólica que ha venido desde Cristo, por aquellos hombres que han dedicado su vida para que esta fe no se pierda, entonces ha venido nuestra fe acá, hasta nuestros días. Hay una pequeña mala interpretación de los hermanos separados a esta situación, porque ellos no tienen sucesión apostólica. De hecho, no tienen sacerdotes, ¿no? No existe el sacerdocio en las iglesias protestantes. Entonces, es lógico que piensen de esa manera. Pero nosotros tenemos eso, y es la garantía de la fe, ¿sí? Es la garantía de que esa enseñanza que tiene la iglesia, cuyos pastores, cuyos sacerdotes han venido por sucesión apostólica desde Cristo, han traído esa fe, es la garantía de que esa fe es la verdadera, ¿sí? Y que la iglesia que tiene esa sucesión es la verdadera, ¿sí? Eso es, mi querido Juanito. Muy bien. La fe la recibimos de nuestros padres, así como recibimos el idioma, las costumbres, la educación, entre otras cosas, los valores también, ¿no? Pero muchas veces cuando ya somos adultos, nuestra fe se va debilitando. ¿Cuál cree usted sea la razón para este debilitamiento de la fe? A ver, es algo que me pasó a mí en mi vida. Yo le hablo por experiencia. Yo recibí la fe de mis padres, y una fe de unos padres que eran católicos, que profesaban bien su fe. Pero cuando yo llegué a la edad adulta, ¿no? Ya más de 20 años, el ego, que es el primer enemigo y que el que nos hace cometer un montón de pecados, es el que, de las personas, es el que cambia todo eso. Nos formamos un Dios a nuestra medida, a un Dios que me guste a mí, ¿sí? Y olvidamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Entonces, viendo de esa manera, ha pasado en muchos casos, ¿no? Que al no madurar en nuestra fe, al no seguir investigando, al no tener ese, ¿cómo le diría? Esas ganas de seguir buscando a Dios, conociendo a Dios, pero lógicamente dentro de lo que la iglesia enseña.
nos hace desviarnos de ese camino, ¿no? Sí. Si no hubiera sido por el retiro, que yo lo hice a una edad ya bastante adulta, yo lo hice a los 37 años, mi vida hubiera sido diferente, mis hijos hubieran crecido, como usted dice aquí, ¿no? Descuidándonos de lo que es la fe, ¿sí? Hoy que ya tengo un entendimiento un poquito más de lo que es la iglesia y de lo que, y la obligación, como usted dice aquí, de un padre para poder enseñar a su hijo, me doy cuenta de lo que Dios mismo nos dice, ¿no? Que el jefe del hogar, en este caso el varón, y en todos los casos el varón, es el encargado de llevar la fe a aquellos que viven bajo su techo. Ahora, yo sé que existen hogares solamente que donde tenemos solamente a la madre, ¿no? Pero el problema es que Dios dice el hombre. O sea, la obligación es del hombre de llevar la fe a su iglesia, perdón, a su familia, ¿no? A aquellos que viven, a sus hijos, a aquellos, inclusive a su propia mujer. Entonces, lo que falta aquí y lo que ha faltado siempre ha sido formación y oración, lógicamente, ¿no? O sea, un acercamiento más a Dios. Se ha descuidado, ¿no? Pero, ¿cómo puede cambiar eso? La forma de cambiar que yo veo que hay que hacerlo es haciendo una catequesis familiar. No solo limitarnos a nuestros niños, ¿no? O sea, dar catequesis a los niños y punto, ¿no? Sino una catequesis a la familia, a los padres. Yo sé que hay familias que solo tienen madre, ¿no? También. En mi caso, yo he tratado, cuando no había pandemia, yo trataba de una vez al mes dar catecismo presencial en ese tiempo a los padres de familia. Se recibían en mi aula los padres de familia con sus niños, recibían la catequesis para que entiendan y para que puedan ayudarles a ellos en las tareas del catecismo. Me ayuda mucho en eso. Los padres ahí entienden que ellos son los primeros catequistas, porque nosotros pasamos como catequistas, pasamos solamente 2 horas exagerados a la semana con ellos, pero en cambio ellos pasan siempre, todos los días. Entonces la manera de poder volver, ¿no? De poder llegar a crecer esa fe también a los padres para que ya no haya estos problemas, ¿no? Este debilitamiento, como usted lo dice, es reforzar una catequesis a los padres de familia. Sí. Muy bien. Otra pregunta más. Cuando se bautiza a un niño, los padres y padrinos ratifican la profesión de fe católica. Una vez obtenido este sacramento, en muchos casos, padres y padrinos ya no se los ve más por la iglesia, por el templo. Y lo mismo pasa con las otras personas que reciben los demás sacramentos, la confirmación, el matrimonio. ¿Qué pasa con esta fe? Lo que pasa es que no entendemos a los sacramentos como lo que son, ¿no? Son los misterios de salvación que dejó nuestro Señor para poder alcanzar lo que Él nos pide, ¿no? El camino a la santidad, para poder regresar a ese camino a la santidad. Lamentablemente, los sacramentos en nuestra sociedad están dadas como obligaciones sociales. O sea, yo tengo que, para poder casarme delante de la sociedad, cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ser bautizado, haber hecho la confirmación para poder llegar a la iglesia, al altar, no se puede decir. Pero no lo vemos como lo que es, ¿sí?
como lo que es en sí. Es la efusión del Espíritu Santo, o sea, el volver nuevamente a tener la gracia de Dios por desconocimiento. Ahora, y ese desconocimiento ha llegado ha desembocado en muchas cosas, ¿no? En el escoger a los padrinos, por ejemplo. Una enseñanza de uno de mis sacerdotes que han sido guías, un agustino, me decía lo siguiente: olvídense de la palabra compadres. Los compadres no existen. Un padrino tiene que ser un padrino en la fe, no un padrino para Navidad y cumpleaños y Año Nuevo, no. Sino en la fe. Y no solo en la fe, ¿no? Como dicen las promesas bautismales, ¿no? Renuncian al pecado y todo lo demás. Y es un compromiso, un juramento que se está haciendo ante Dios, tanto papás y padrinos. Entonces es necesario que al elegir mismo los padrinos, los padres de familia tienen que elegir no a la persona más económicamente más bien puesta, ¿no? No, sino a la que esté viviendo esos sacramentos. O sea, en otras palabras, testimonio. Un testimonio de vida, ¿por qué? Porque el niño lo que entiende es con lo que ve, ¿sí? Si el padre y el padrino son testimonios de vida en la fe, pues ellos también van a hacerlo. Pero si no lo son, lastimosamente, no se encaminan como se han caminado mal, ¿no? O sea, el padrino está ese rato y solamente en Navidad un regalo, pero en lo demás nada. O en muchos casos, ni aparece nunca más. Entonces, como dice mi párroco, hay que aterrizar en eso, ¿sí? Hay que aterrizar y ver y enseñar a los padres que en sí elegir a un padrino es una responsabilidad bastante grande, ¿sí? Porque somos los encargados de mantener a nuestros niños en esa fe, ¿sí? Muy bien, gracias. Voy a dar lectura al numeral 167 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: creo, símbolo de los apóstoles. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea Constantinopla. Es el original griego. En el original griego, es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Una explicación adicional, Patricio, por favor. A ver, el numeral está claro, ¿no? Dice, creo es la fe de la Iglesia profesada personalmente. O sea, sí, es lo que es la respuesta nuestra a Dios, ¿no? Viendo este creo como lo que es, ¿no? Esta fe, como una virtud, como le decían anteriormente. La fe de esta manera es una virtud, y la virtud viene de Dios mismo, ¿no? O sea, Dios mismo nos da esa fe. ¿Cómo nos da esa fe? Nos da esa fe cuando nosotros aceptamos a Dios, ¿sí? A ver, aquí, por ejemplo, esa fe que nosotros tenemos, pues debe estar sustentada en algo, y ese algo es la Iglesia, ¿no? Y lógicamente aquí nos dice y nos pone el ejemplo del credo niceo-constantinopolitano. Este credo fue hecho por eso mismo, ¿no? Porque hubieron dentro de la Iglesia, obispos mismos que comenzaron a enseñar herejías,
¿sí? Y eso desembocó en la necesidad de un concilio para poder corregir esas imperfecciones, ¿no? En ese tiempo fue el arrianismo, ¿sí? Que negaba la total divinidad de Cristo. Y por eso nació el credo niceo-constantinopolitano. De hecho, cuando yo, a los 10 años, por el año 78, hice el catecismo, a mí me enseñaron ese credo. No sé a usted, pero a mí sí. Yo aprendí primero, antes que el credo que ahora, el credo eh, de los apóstoles que conocemos, yo aprendí desde niño el credo niceo-constantinopolitano. Aquí nos dice que el original de ese credo era en plural, o sea, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, no creo, ¿no? Sino creemos. Así dice que es el original. Bueno, debe serlo, ¿no? Entonces, esa congregación de obispos, de aquellos dirigentes de la iglesia en ese tiempo, hizo que se estableciera en sí la fe como tenía que ser, para evitar las herejías que en ese tiempo se estaban dando. Por eso nació el credo, ¿no? Y dentro de eso también está, del credo niceo-constantinopolitano, está el creer en la iglesia, ¿sí? Dice, creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. O sea, me está diciendo que esa es mi fe. Yo no puedo cambiar eso porque ya está ya dado como un dogma. Creo en una iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. ¿Sí? Entonces aquí el concilio nos ratifica en que en verdad, o sea, necesitamos de ley esa asamblea, que es la iglesia, para poder fomentar nuestra fe, ¿sí? Y lógicamente la iglesia lo que nos ha dado es la doctrina. ¿Qué es lo que nos hace diferentes la diferencia entre lo que son las otras iglesias, ¿no? Las iglesias protestantes? La doctrina que desde un inicio, desde la enseñanza de Cristo, por la sucesión apostólica ha llegado hasta nosotros. Entonces aquí el catecismo lo que nos hace es entender que van de la mano, el creo y el creemos van de la mano. Yo creo porque existe también una iglesia que me enseña a creer en comunidad. Creemos. Y ese creemos, o sea, yo necesité de ese creemos para poder yo dar mi creo personal. O sea, las dos se ayudan en sí, ¿no? El creo y el creemos en sí debe existir en mí. O sea, yo creo personalmente porque existe una iglesia que me ayuda y que me sustenta a creer. Y ese es el creemos. Y de ley tiene que existir una iglesia. O sea, esa iglesia, no puede haber una fe verdadera si no existe la iglesia. No hubiera podido, no hubiera habido, no hubiera existido ese creo si no hubiera habido primero esa asamblea, esa iglesia que el Señor nos dejó. Es bonito. Muy bien, gracias. Yo escucho mucho lo siguiente, dice, yo tengo una relación personal con Dios. Leo la Biblia, no creo en la iglesia, ni voy a la iglesia. ¿Qué podemos decir de eso? Volvemos al ego. Y eso lastimosamente es lo que no nos permite crecer en esa fe. Porque la fe es igual, o sea, es como nosotros, ¿no? Fuimos niños, luego adolescentes y luego somos personas adultas. Pero nosotros nos hemos quedado con lo que hemos aprendido de niños, no ha crecido nuestra fe con nosotros. Hemos quedado solamente ahí. Entonces,
existen personas que han llegado en la parte, se podría decir, profesional, han llegado a ser médicos, ingenieros, masterados y todo lo demás. Pero lamentablemente en la fe no, se han quedado ahí. Pues nosotros somos carne y somos espíritu. Entonces tenemos que también madurar en la parte espiritual. ¿Sí? Y si no lo hacemos, lamentablemente va a pasar lo que usted me dice, ¿no? Cada uno por ego se crea un Dios a su medida. O sea, por, por falta de entendimiento, por ignorancia, se puede decir, ¿no? De lo que en sí es la fe, como virtud teologal. Sale esto, ¿no? Yo solamente tengo una relación personal, no creo en religiones, la iglesia, no necesito de iglesia, no necesito de sacerdote para pedir perdón a Dios. En fin, muchas cosas que han salido dentro de la misma iglesia, no solamente en los movimientos protestantes, evangélicos, los que conocemos ahora. No, dentro de la misma iglesia. Católicos, que no creen en la salvación, o más bien dicho, en el sacramento de la confesión. Por ese ego, ¿no? Me hice un Dios a mi medida, como yo lo veo y como a mí me gusta, y nada más. Y no más allá, ¿no? No vemos lo que es Dios mismo, ¿no? Y que Dios nos ha puesto esto por estas, no se podrían decir leyes, sino estas normas, ¿sí? Por amor, todo lo hace por amor. Dios es amor, como la misma Biblia lo dice. Pues todo eso nos hace por amor, porque Él lo que quiere es que nosotros lleguemos a la santidad. De hecho es eso, ¿no? Lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a la santidad. ¿Sí? Que lleguemos a la santidad. O sea, al decir hágase tu voluntad, estamos diciendo y aceptando todo lo que Dios nos pide para poder llegar a ser santos. Pero lamentablemente por ego, y el ego del hombre es bastante grande, ¿no? Por orgullo, por ego, no hacemos caso. O sea, son normas, ¿no? Pero Dios es tan grande que a nosotros nos da libertad de elegir. O lo hacemos o no lo hacemos. Pero estamos jugándonos nuestra salvación. O sea, si es que yo no lo acepto, Dios no me obliga, pero me juego mi salvación. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es seguir las normas que me da la enseñanza de la iglesia, ¿no? Si es que yo tengo que confesarme para poder alcanzar esa salvación, esa comunión con Dios, estar en gracia de Dios, pues tengo que hacerlo. Muy bien, gracias. Estamos llegando a la parte final del programa. El tiempo es muy corto para poder abarcar todo lo que tenemos planificado. Vamos a saludar a toda nuestra audiencia que nos escucha por Radio La Tacunga, Estéreo La Tacunga, la que nos sigue por las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, Sabitas Vera Álvarez, que dice, buenos días, catequista Ginger Flores, soy Sebastián. Tenemos Ale Che Miriam, López Melvis, Esteban Omar Ríos Doisela, el padre Guido Misa Díaz, dice, saludos hermanos laicos. Tenemos Diana Zorrilla, Olga Parra, Marley Zambrano, María Ñarumba, Olga Lozada. Gracias por compartir hermosos programas. Que Diosito les bendiga, sigan adelante, que es la mejor radio. Bendiciones. Saludamos también a nuestra audiencia de la parroquia San Sebastián. Sus estudiantes de catecismo y compañeros deben estar pendientes en la radio. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos
y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Nos vamos a despedir agradeciéndole a Patricio Jiménez Morales, catequista de la parroquia San Sebastián, agradeciéndole de todo corazón por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Les recuerdo a nuestra audiencia que este fue el último programa transmitido a las 11 de la mañana. El siguiente programa será transmitido a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, los días sábados. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias hermano Patricio, gracias a Jocelyn Escobar y Diego Guano Luisa, muchas gracias al padre Guido Mise. Gracias a todos, muy buenos días, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.